Buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión del curso Gerencia Financiera de la maestría en gestión financiera. Vamos hoy a ver varios temas como los indicadores financieros. Ustedes van a realizar un ejercicio sobre el índice DuPont. Claro, yo les voy a mostrar la teoría de qué se compone de 3 indicadores. También vamos a ver pues los clásicos, los indicadores clásicos y el equilibrio financiero. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Por favor, si en algún momento no me escuchan o no ven la diapositiva que yo estoy presentando, por favor me lo hacen saber. Y cualquier duda o inquietud, pues obviamente me van informando. Bueno, ahí acabo de ampliar la presentación. Por favor me confirman si ya la están viendo ampliada. Sí, señor. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, este tema corresponde al paso número 2, que es definición del problema del caso de estudio, ¿cierto? Ustedes saben que hay un caso de estudio que en el paso 1 de la semana pasada, pues se les pidió que empezaran a leer ese caso, ¿sí? Es un buen caso de una empresa para que por favor lo vayan analizando y vayan mirando los estados financieros, porque en este paso número 2, pues sí lo van a empezar a utilizar. Bueno, entonces, ¿con qué iniciamos? ¿Qué son utilidades retenidas o plowback en inglés? ¿Okay? Es aquella porción de las utilidades del ejercicio que no son distribuidas a los accionistas y que se destina para cumplir diferentes objetivos, como por ejemplo financiar el crecimiento de la compañía, proteger la liquidez, ¿sí? O mantener la liquidez, aumentar el capital de trabajo, ¿sí? Esos recursos que necesita la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones diarias, contratar personal, pagar deudas o mantener un fondo de reserva, ¿cierto? Si en lugar de ganancias se produjeran pérdidas, pues se denominaría déficit acumulado y representaría una preocupación continua que se registraría en la declaración de pérdidas acumuladas. ¿Okay? O sea que esas utilidades retenidas también pueden ser unas pérdidas retenidas o un déficit acumulado. ¿Okay? Segundo, ¿qué es el estado de resultado integral que conocemos como ERI o en inglés Comprehensive Income? Es un estado financiero que registra ingresos, costos, gastos y las partidas de ORI. ORI significa otros resultados integrales, ¿cierto? Esta terminología, ustedes de pronto algunos que no han tenido oportunidad de ver la NIF o de pronto sí manejan algunos términos de la NIF, ¿sí? Las normas internacionales de información financiera. Entonces hubo unos pequeños cambios como para internacionalizar, ¿sí? Los nombres de las cuentas y para agrupar, digamos, las cuentas en una forma, pues, basado en unos principios, ¿sí? Que establecen y que están definidos en la política contable de la empresa y en el marco contable de la empresa, ¿cierto? Entonces ahí se especifica bien con base en esos principios, pues, si ellos van a o dónde, cómo van a registrar esas cuentas dependiendo de, ¿sí? De su destino, su origen, el método, etcétera, etcétera. Entonces, esos son otros resultados integrales u ORI, ¿sí? Que son ganancias o pérdidas no realizadas de la compañía en un periodo específico. Hay dos tipos de resultados, ¿sí? Ojo, la ganancia o pérdida realizada, que es la ganancia o pérdida real del periodo, y también se encuentra la ganancia o pérdida no realizada. Es decir, es aquella ganancia o pérdida contable, ¿sí? Por eso se le resalto, contable, es decir, fuera del resultado o efectuada en un periodo contable distinto, ¿sí? Y que por lo tanto se reconoce en el patrimonio. Y eso ustedes lo ven cuando vean el caso de estudio, van a ver ahí en el patrimonio, ¿cierto? Ese grupo y esa cuenta de utilidades retenidas. Tercero, ¿cuáles son las 4 partidas del ORI según NIF para las pymes 2015? Este es muy específico, ¿no? Esto es para las pymes. Hay unos que son para las grandes empresas, ¿sí?
y otras que son para, o que fueron adaptadas, eso fue después, ¿sí? Para las pymes, para que ellas también pudieran, ¿cierto? Organizarse y aplicar esos principios, pero con base en las condiciones de una pyme. Bueno, entonces son cuatro partidas del ORI según IF para pymes 2015. Primero, ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. ¿Sí? Segundo, ganancias y pérdidas actuariales. Tercero, cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. Ojo con ese, cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. Se los digo porque cuando analicen el caso de estudio, pues se van a dar cuenta de ello. Cuarto, cambios en el superávit de revaluación para las propiedades planta y equipo. ¿Ok? Bueno, cuarto, ¿cuáles son los enfoques de presentación de resultados en ORI? Porque tiene dos enfoques. Primero es que se presente en un solo estado, ¿cierto? Se presenta en un solo informe todas las partidas de ingresos, gastos, ¿cierto? Incluidos los impuestos y las partidas del ORI. O también se puede presentar pues separado en dos estados financieros. La entidad presenta las partidas de ingresos, gastos e impuestos hasta llegar al resultado del periodo en un informe. Y luego presenta un segundo informe que inicia con el resultado del periodo y le agrego, le adiciona las partidas del ORI, ¿sí? Que dije anteriormente que pueden ser de 4 categorías, hasta reflejar el resultado integral total. ¿Ok? Bueno. Quinto, ¿qué es el estado de resultado integral ERI o Comprehensive Income? Este ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Aquí como que hubo una repetición. Sí. Bueno. Sí, el punto 1. Punto 1, punto 2. Sí, me acabo de dar cuenta, qué pena. Bueno, ahora vayamos con el análisis patrimonial, financiero y las herramientas. ¿Quién me ayuda leyendo el análisis patrimonial, por favor? El análisis patrimonial estudia la estructura del activo y del pasivo de la empresa. Analiza de manera global las relaciones entre ambas estructuras para comprobar si las fuentes de financiación utilizadas son adecuadas para cubrir las inversiones, de manera que la empresa pueda funcionar sin problemas. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Gracias. El análisis financiero estudia el balance entre activos y pasivos en su conjunto momento. Es el sentido de que el activo es la contrapartida necesaria del pasivo. Su objetivo es establecer si la empresa se encuentra en una situación de equilibrio, lo que implica que los recursos financieros que utiliza y la forma en que están invertidos le permiten funcionar y desarrollarse en condiciones de estabilidad. Martínez, 2011. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, si quiere hasta ahí yo continúo. Entonces, como vemos allí, el análisis financiero lo que va a mirar son esa composición que hay de activos, pasivos y patrimonio y mirar y determinar si esas fuentes, recuerden que las dos fuentes de financiamiento que tienen las empresas son la deuda, o sea, los pasivos, o el patrimonio, los recursos aportados por los accionistas o los socios de la empresa, ¿cierto? Esas son las dos fuentes de recursos, digamos, que tiene toda empresa. Pero hay que buscar una estructura que se adecue, ¿cierto?, a ese ciclo de operación o a ese ciclo financiero o a ese ciclo de efectivo de la empresa que pues es particular del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa de servicios o si es una empresa manufacturera, pues eso varía. Bueno, ahora veamos las herramientas, ¿cierto? Específicamente herramientas para realizar el análisis financiero. Entonces empezamos con el análisis vertical, ¿sí? Que también se conoce como análisis de proporciones. Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado. Es decir, por eso le pongo entre paréntesis, pues total activos, total pasivos y total patrimonio. Puede ser que ustedes pueden elegir comparar las cuentas de cada una de esas subcategorías y tomar como 100% el total activos, en otro total pasivos y en el otro el total patrimonio, o lo pueden hacer
como también se acostumbra a hacer por parte de otros pues, especialistas, que es total activos por un lado y por el otro lado, así como la ecuación, ¿sí? La igualdad, total activos por un lado y total pasivos y patrimonio por el otro, para que queden, pues como quien dice, balanceado. ¿Ok? Bueno, eso pues más adelante lo vamos a ver. El cual se denomina cifra base, ¿sí? Ese total activos pasivos o total patrimonio se denomina cifra base. Es un análisis estático porque estudia la situación financiera en un momento determinado sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo, ¿sí? O sea, lo que mira es la composición en ese momento, en ese instante, ¿sí? Como quien toma una foto, en ese instante, cómo era la proporción de cada una de las cuentas, ¿sí? Con base en esas cifras base. Bueno, el aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de esos porcentajes, ¿sí? Hay dos tipos de variación. Una variación, digamos, en términos de números, numérico, que es una variación eh, numérica, yo la llamo así, variación numérica, y la otra es una variación relativa, que es la que se expresa en términos de porcentaje, ¿ok? Ambos son importantes calcularlos para poder pues determinar realmente su importancia, porque por ejemplo, una empresa eh, manufacturera tiene una gran proporción, ¿sí? De su activo en maquinaria, ¿sí? Pues para poder fabricar. Y pues pequeñas variaciones, ¿sí? Variaciones en porcentaje de esa cuenta, pues de pronto cuando nosotros lo analicemos considerando en términos monetarios, vamos a ver que es una gran proporción, una cifra monetaria bastante elevada. En cambio, por ejemplo, la cuenta de efectivo normalmente no es muy elevada porque pues, pues suponiendo que la empresa su fuerte no sea el manejar como un banco, el prestar dinero y pedir prestado, sino que fuera, por ejemplo, una empresa manufacturera o una empresa prestadora de servicios, ¿cierto? O una empresa comercial. Entonces, pues un porcentaje de variación puede ser bastante elevado, pero en términos monetarios, pues no es que sea realmente algo de mucha trascendencia, ¿cierto? Bueno, las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en la composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. En cambio, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base, que puede ser, como ya dije, total activos y por el otro lado total pasivos y patrimonio, nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera de la empresa y de los márgenes de rentabilidad de la misma. Bueno, ahora vemos el otro análisis muy importante, que es el análisis horizontal o análisis de tendencias. ¿Okay? Este se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, lo mínimo con lo que podemos realizar un análisis horizontal son 2 años, pero lo más recomendable es mínimo 3 años. Eso es por lo regular, como para ver cuál fue, ¿sí? La variación en las tendencias entre dos periodos, ¿sí? Por ejemplo, 2014 con 2015 y 2015 con 2016, por decir algo, ¿sí? Bueno, este es un análisis dinámico, o sea, que cambia a través del tiempo, porque se ocupa del cambio de movimiento de cada cuenta de un periodo a otro, ¿sí? Al iniciar este análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué cifras merecen una atención especial y cuáles no. El análisis entonces se debe centrar en los cambios extraordinarios o más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las relativas. Bueno, esas variaciones que yo he dicho anteriormente monetarias, las llamamos es variaciones absolutas. ¿Ok? En ocasiones, un solo tipo de variación examinada aisladamente no nos dice nada o nos puede llevar a conclusiones dudosas. Por eso es que cuando se vaya a hacer un análisis, hay que considerar análisis vertical, horizontal y además los indicadores financieros, como mínimo. ¿Okay? Bueno, algo importante que les iba a mencionar. Primero se realiza en este orden el análisis. Primero el análisis vertical
o análisis de proporciones para determinar cuáles son aquellas cuentas, ¿sí?, que tienen mayor peso. Y lo podemos encontrar la lógica dependiendo del tipo de empresa, como yo les mencioné anteriormente, ¿sí? Una empresa entonces manufacturera va a tener, por pura lógica, un gran valor en sus activos porque necesita fabricar y para ello necesita una maquinaria que por lo general tiene un elevado costo, que utiliza una tecnología especial, puede incluso requerir unos gastos de mantenimiento bastante elevados cada año o cada determinado periodo de tiempo. Y también maneja, por supuesto, inventarios de materia prima, de producto en proceso, de producto terminado, ¿cierto? Su ciclo efectivo, pues puede ser muy diferente al de una empresa comercial que simplemente compra para luego revender. Tiene que comprar la materia prima, tiene que almacenarla, tiene que entonces iniciar ese proceso de fabricación. Si se trata, por ejemplo, de muebles de madera, pues eso toma un tiempo hasta que sale el producto terminado. O lo mantienen en un determinado nivel de producción y luego entonces hacen la contabilización. Bueno, existen muchísimas variaciones dependiendo ¿sí?, de la razón de ser de la empresa, de la actividad de la empresa, y pues eso se puede verificar, esa lógica, cuando ustedes estén analizando esa proporción que representa cada cuenta dentro de esas cifras bases que ya vimos anteriormente, que son total activos, total pasivos y total patrimonio. Entonces, después de hacer el análisis vertical, haber identificado, pueden ser esas 3 o 4 cuentas, ¿sí?, que son de mayor peso, entonces proceden a mirar o a analizar cómo fue esa variación entre un periodo y otro, ¿sí? Entonces, y eso, por supuesto, les va a indicar si esa variación, que pudo haber sido leve o pudo haber sido bastante elevada, pues cómo va a afectar, ¿sí? O cómo afectó, más bien, la operación de la empresa. Y bueno, y también se puede hacer, por supuesto, este tipo de análisis con proyecciones financieras para ver cómo va a ser, ¿cierto?, el comportamiento, en este caso de la tendencia de esas cuentas en un futuro. Y pues como van a tener un peso elevado, pues van a tener un mayor impacto que, digamos, otras que no tuvieran un peso tan elevado. ¿Ok? Bueno, continuamos. Al examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención, se deben tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a continuación. Ahora, en el campo de los activos, tenemos dos importantes variaciones, en las cuentas por cobrar y en las variaciones en los inventarios. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Variaciones en las cuentas por cobrar. Pueden haberse originado por un aumento o disminución en las... perdón, se perdió la pantalla. Ya. Por un aumento o disminución en las ventas o por un cambio de las condiciones de ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede producir una recaudación más o menos efectiva. Profe, ahí quería hacer un aporte y que es que Dígame. también he evidenciado últimamente que aparte de esas variables como plazo, descuento, financiación, son muchas, ahora hay que prestarle especial cuidado al tema de los canales de venta, especialmente por todo este tema de la virtualidad, las ventas a domicilio. Eso generó realmente en el último año un cambio muy fuerte en la estructura de costos de las empresas y Claro. pues obviamente las cuentas por cobrar se ven afectadas en algunos casos, beneficiados en otros, pero Sí. pues que considero que es importante también mirarlas. Es muy cierto lo que usted acaba de mencionar y sobre todo eso tiene que ver con el tiempo en que se demoran las empresas en recaudar, ¿cierto?, los recursos, porque acuérdense que cuando estábamos, bueno, antes de la pandemia, pues la gente iba, por ejemplo, si iba al supermercado, pues muchas veces podía escoger o pagar con tarjeta o pagar con efectivo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese ciclo del efectivo de los supermercados, pues los beneficiaba. Entonces ellos podían repartir esos recursos entre los diferentes, digamos, establecimientos que tuvieran. Y ahora que todo que está, debido a la pandemia, está todo pues electrónico, ¿sí? Pagos electrónicos y todo eso, pues entonces puede ser que los recursos pasen inmediatamente, ¿sí?, del cliente a la empresa, pero también puede ser
que se demoren un poco porque hacen unas verificaciones, bueno, pueden haber diferentes motivos o puede ser incluso también que esas tarjetas, no sé, puede que la gente ya está utilizando mucho sus recursos y los malgastó y entonces ya no tiene suficientes recursos para hacer sus compras que normalmente hacía más elevadas, le toca entonces a la gente y debido también a la digamos, contracción de la economía, pues digamos que el consumo se ha disminuido y eso pues afecta también, por supuesto, las ventas de las empresas, ¿sí? Empresas comerciales. Sí, yo he visto, por ejemplo, que las empresas que tienen digamos, un portafolio de productos, algunos de alto costo y otros de menor costo, muchas veces los de alto costo tenían un margen superior y principalmente sus utilidades se daban era gracias a la venta de esos productos, porque era una relación precio más favorable para ellos. Pero ahora con la virtualidad lo que se ha dado es que pues están logrando vender los productos más masivos que tienen quizá un margen de utilidad menor. Entonces podemos encontrarnos con una empresa que tenga un muy buen comportamiento en sus ventas, incluso un crecimiento, pero en su margen no, porque pues la relación costo-precio no es la óptima en esa línea de productos específicamente. Bueno, Correcto. ahí hay mucho de qué Sí, dilucidar y hablar. y podemos colocar un ejemplo. Digamos, una empresa que vende, no sé, equipos de sonido costosos, esa es normalmente una empresa que gana es por margen, ¿cierto? No hace muchas ventas en el año, pero las pocas ventas que hace, pues obtiene un buen margen de ganancia y con eso puede operar y continuar en el mercado y crecer, ¿cierto? Y en cambio hay otras empresas como por ejemplo los supermercados, ¿sí? Que son empresas que ganan es por volumen, ¿sí? Entonces ellos ganan un pequeño margen, muy pequeño por cada producto, pero como venden una gran cantidad de productos, pues ahí pueden compensar y consiguen recursos que muchas veces, por ejemplo, los de grandes superficies, son bastante elevadas porque son volúmenes muy elevados de productos los que venden, aunque sus márgenes de ganancias no sean tan altos, y pues eso es como, digamos, lo que está ahorita en boga, ¿sí? Lo que usted comenta, incluso las empresas que ganaban por margen, les está tocando disminuir, ¿sí? Sus precios de venta y por medio de publicidad y de ofertas y eso, pues aumentar sus ventas, pero pues por supuesto eso depende del producto, ¿no? Y de las condiciones del mercado. Listo, entonces sigamos, gracias. Continúo. Entonces, variaciones en los inventarios. Lo más importante es determinar si realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del incremento en los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de valoración de inventarios utiliza la empresa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Bueno, yo continúo. Por otra parte, un incremento en el inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por alza en los precios. En cambio, un proveedor o de un país de origen, ¿sí? Restricciones en la política de importación o un problema laboral en las empresas proveedoras, ¿cierto? Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar problemas en la producción, cuellos de botella, problemas en la capacidad instalada, etcétera. A su vez, los incrementos en el inventario de productos terminados podrían significar problemas de distribución, de saturación del mercado y de avance de la competencia. Permítanme un momento que alguien más, creo que llegó, no. No, fue que alguien salió. Bueno, entonces continuamos. Variaciones del activo fijo. El analista debe preguntarse si una ampliación de la planta, ¿sí? De la planta de producción, se justifica o no. Si se ha hecho un estudio serio al respecto, ¿cierto? Si los incrementos, los incrementos, digamos, en las ventas, ¿sí? Si eso va a justificar ese aumento en el tamaño de la planta, ¿sí? O si por el contrario lo prefieren tercerizar, que también es una muy buena opción y por supuesto tocaría analizar ambas alternativas, ¿sí? Para determinar cuál es la más favorable para la empresa, ¿cierto? Entonces, si los incrementos que esto genera en la producción están justificados por la capacidad, ¿sí? Del mercado, de compra del mercado. Segundo, tenemos en el pasivo. Entonces, hay variaciones en el pasivo corriente y hay variaciones en los pasivos laborales.
variaciones en el pasivo corriente. Los incrementos o disminuciones en los renglones que lo forman nos pueden indicar variaciones en la política de financiación. Los cambios en las obligaciones bancarias pueden ser consecuencia de los movimientos, o de los cambios más bien, de la tasa de interés. Un aumento en las cuentas por pagar a proveedores, ¿sí?, puede obedecerse o puede deberse a mayores compras en volumen, ¿sí? Solamente puede ser también a un aumento de precios o a cambios en las políticas de venta del proveedor, ¿cierto? Recuerden, el proveedor es el que nos provee a nosotros los productos, el que nos vende a nosotros, por ejemplo, la materia prima para fabricar, o el que nos provee de los productos alimenticios, ¿cierto? El fabricante, que a nosotros luego vamos a revender en los supermercados, ¿sí? Bueno, en los establecimientos de comercio. Entonces, bueno, repito, un aumento en las cuentas por pagar a proveedores puede obedecer a mayores compras en volumen, puede ser también solamente un aumento de precios o a cambios en las políticas de venta del proveedor. Y variaciones en los pasivos laborales. Los cambios en las cuentas de, por ejemplo, de cesantías acumuladas, prestaciones por pagar y pensiones de jubilación pueden ser causadas por incrementos en la planta de personal, a modificaciones en la legislación laboral o a negociaciones colectivas de trabajo. ¿Okay? Bueno, y también el renglón de pérdidas y ganancias, que pueden ser variaciones en las ventas netas y variaciones en el costo de ventas y gastos de operación. Respecto a variaciones en las ventas netas, se debe examinar si su incremento obedece a cambios en volumen o solamente al cambio en el nivel de precios, ¿sí? Eso es importante analizarlo. También es conveniente analizar qué líneas de productos tuvieron los cambios más significativos, ¿sí? Como ustedes saben, los productos, sobre todo las empresas pues comerciales, ellos categorizan los productos, ¿sí? Dependiendo, bueno, de varios criterios, ¿no? Por ejemplo, si son de aseo personal, si son productos para el hogar, si son productos alimenticios. Bueno, existen varias categorías, entonces ellos tienen que analizar esas líneas de productos para ver si esos cambios significativos se debieron a algo, a una causa temporal, o si más bien significa es un cambio digamos, en el consumo, ¿sí? Por parte de las personas. Si es que hubo, ya no, por ejemplo, no quieren los productos que tienen altas cantidades de azúcar, debido a que, pues con todas las noticias que han dicho que eso es malo para la salud, que eso reduce la vida de las personas, que puede llevar a las personas a ser diabéticas, etcétera, etcétera, pues entonces ese cambio en mentalidad de los clientes, pues va a obligar, ¿cierto? O va a causar que, por ejemplo, sus ventas de, no sé, de galletas dulces y de gaseosas con dulce, pues se vean reducidos, y por el contrario, las gaseosas que vende que son sin azúcar, que son light, pues se incrementan. Entonces, eso va a servir, ese análisis va a servir precisamente para determinar pues cómo va a distribuir, o cómo va sí, a categorizar o a ofrecer en mayor cantidad de un tipo de producto que otro, ¿cierto? Bueno, y B, variaciones en el costo de ventas y gastos de operación. Debe existir una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de ventas y los que se tienen en las ventas netas. ¿Ok? Una relación directa. De lo contrario, se tendrá un cambio en el margen bruto de utilidad. Ustedes saben que el margen bruto de utilidad es que es la división, ¿sí? O digamos, la relación que hay entre la utilidad bruta y las ventas. ¿Okay? Ese es un indicador, margen bruto, utilidad. Bueno, de la misma manera que los gastos de ventas en su crecimiento deben guardar alguna proporción con las ventas. No así los gastos de administración, cuyo movimiento no implica necesariamente una relación con el desarrollo de las ventas, pues no, y eso sí, no, digamos que no habría que determinar esa relación directa, porque pues no la tiene. Si el crecimiento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento de las ventas, pues el margen de utilidad operacional pues se va a ver beneficiado. ¿Okay? Y algo importante, el análisis horizontal y vertical no se utilizan en forma independiente, como les dije anteriormente, como una herramienta aislada, sino que por el contrario se combinan con otros elementos de estudio, como por ejemplo el flujo de fondos, o sea, el flujo de caja, pero bueno, el flujo efectivo,
y los indicadores financieros para dar como resultado un concepto financiero integral, integrado, sobre la situación, ¿cierto?, real, en términos financieros de la empresa. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a leer los objetivos del análisis financiero. ¿Quién me ayuda leyéndolos, por favor? Yo le ayudo, profesor. Gracias. Analizar las tendencias de las cuentas que conforman el estado de situación financiera, balance general y el estado de resultado. Mostrar la participación de cada una, ejemplo, cuentas por cobrar, o subgrupos de cuentas, ejemplo, activos corrientes, con relación al total de partidas que conforman los estados financieros, ejemplo, total activos. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la información contable. Explicar la importancia del capital de trabajo. Preparar y analizar el estado de movimiento de fondos de una empresa, resaltando su importancia para el análisis financiero. Estudiar y comparar las tendencias de las variaciones financieras que intervienen o provienen de operaciones económicas de una empresa y evaluar la solvencia, liquidez y capacidad para generar recursos. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces ahí ven cuál es el objetivo del análisis financiero y esos aspectos que están ahí mencionados, obviamente hay que tenerlos en cuenta cuando se vaya a realizar el análisis financiero de una empresa determinada, ¿cierto? Entonces, pues como ya les mencioné anteriormente, primero análisis vertical, luego el análisis horizontal, también hay que analizar o hay que comparar con el estado financiero de otra empresa, que sea una competencia directa de uno, ¿cierto? Para uno poder comparar, sí, que esa comparación sea, digamos, pues con el objetivo de poder determinar si realmente uno está haciéndolo bien o si por el contrario necesita hacer cambios. Entonces, por eso es muy importante analizar los estados financieros de la competencia, pero esa competencia que sea la más cercana, ¿sí?, la más parecida a la operación pues de uno. De uno me refiero a la empresa de uno. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos los aspectos internos y externos previos al análisis financiero, o sea, lo que hay que tener en cuenta. Hay unos aspectos externos a la empresa, como por ejemplo, la situación económica mundial, ¿sí? Esto puede afectar en forma directa o indirecta al país y a sus empresas y a sus productos, obviamente. Si hay, no sé, una crisis financiera, la crisis financiera que sufrimos ahorita en el 2008, la crisis financiera mundial, ¿cierto? Que eso impactó directa e indirectamente a todo el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que a las economías avanzadas que tenían un manejo mucho más elevado y más profundo de los instrumentos financieros, ¿sí?, de esos instrumentos tóxicos, pues obviamente ellos tenían inversiones mucho más elevadas que, por ejemplo, Colombia, y los afectó en forma más directa y en forma más inmediata. Pero luego nos fue afectando poco a poco, eso hizo que se redujera entonces la oferta de recursos o de dólares para todo el mundo, esos recursos que estaban invertidos en Estados Unidos, entonces después de la crisis financiera mundial empezaron a buscar, perdón, dónde ubicarse, ¿sí?, para poder conseguir también rendimientos y pues donde les ofreciera mayor rendimiento y analizando, por ejemplo, aquí en Colombia ¿cómo se llama? El índice el EMI, índice de riesgo país, entonces determinar en cuál es más conveniente invertir o no, ¿cierto? Entonces todo eso se tiene en cuenta, o lo tienen en cuenta las empresas, especialmente las grandes empresas, para analizar, y eso lo ven reflejado, o eso lo reflejan en su análisis financiero. También está la situación económica nacional y sus cambios permanentes, ¿sí? Entonces ahí se analiza o se observa las políticas económicas del gobierno, las medidas monetarias, ¿sí?,
cuáles son entonces, en el caso nuestro del Banco de la República, cuáles son las medidas monetarias que está tomando para, por ejemplo, controlar la inflación o para favorecer, por ejemplo, si es al contrario, disponer de más recursos en el mercado para que la gente sí pueda sí consumir esos recursos, etcétera, etcétera. Y anuncios de los gremios, entonces también tienen que analizar qué opinan los gremios, la ANDI, bueno, los diferentes gremios que hay en el país para llegar a un consenso y pues con eso pues determinar la mejor alternativa, ¿no? La mejor alternativa para todo el país. También mirar cuáles son los problemas de la balanza cambiaria, ¿sí? Que van a afectar en mayor o menor medida a los importadores o a los exportadores, ¿cierto? También se analiza la situación del sector, aquí dice el sector económico, entonces se refiere a las empresas que se han agrupado por sectores y dichos sectores comparten características similares en sus mercados y en sus líneas de producción. Entonces hay unos índices, por ejemplo, del nivel de riesgo, ¿sí? Que eso, perdón, eso se mide con base en un indicador que es el beta. Entonces, dependiendo del sector económico, y de la industria en que se encuentre esa empresa, pues entonces se va a poder determinar o establecer un nivel de riesgo, ¿sí? Para, por ejemplo, calcular en forma correcta el rendimiento que va a poder generar una empresa que se ubica o que se encuentra dentro de un determinado sector económico, ¿sí? Y cuarto, la situación política y los aspectos legales. Entonces ahí se analizan los cambios en el orden político, ¿sí? Que si hay elecciones, entonces eso puede afectar, digamos, la situación, la estabilidad económica y política de un país. Entonces eso va a influir en, por ejemplo, las tasas de interés que le cobran, por ejemplo, a Colombia por los créditos que soliciten al extranjero, ¿cierto? La calificación crediticia del país, todo eso pues afecta, ¿no? Bueno, entonces sigo los cambios en el orden político y fiscal afectan el porvenir de las compañías. Y también hay unos aspectos internos de la empresa. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo le leo. Aspectos internos de la empresa. Influencia de la administración sobre la situación financiera de la empresa. La organización se organiza por funciones de acuerdo con sus necesidades, tamaño y objeto social. Adicionalmente, se examina el grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca del negocio. Relaciones laborales de la empresa con sus trabajadores. Un sano ambiente laboral es un principio de garantía de que la empresa podrá cumplir con sus objetivos. Mercado. El comportamiento de los productos que se comercializan marca la pauta para el desarrollo y resultados de la firma. Producción. Se analiza la capacidad instalada, proceso productivo y turnos de trabajo. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces también hay que analizar esos aspectos externos e internos de la empresa para conseguir, como quien dice, un buen análisis, ¿sí? Que sea lo más realista posible de la situación real de la empresa y del futuro de la empresa. Ok. Bueno, aquí tenemos la continuación de los indicadores clásicos de análisis financiero que habíamos iniciado en la semana pasada, ¿cierto? Pues no lo repito, igual yo les dejé las diapositivas, pero entonces estos sí no los hemos visto, que son los indicadores o ratios de liquidez. Como vemos allí, pues tenemos el indicador de solvencia a corto plazo, o que también se conoce como liquidez general. Este relaciona las partidas que se pueden convertir en dinero, ¿sí? Fácilmente en el corto plazo, contra aquellos pagos que van a vencer en ese mismo periodo de tiempo. O sea, es lo que conocemos como razón corriente, ¿cierto? Activo corriente sobre pasivo corriente. Ahí incluso yo abajito se lo recuerdo. El indicador de solvencia a corto plazo también es conocido como razón corriente. Y busca verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos o deudas también a corto plazo. Bueno, también encontramos la liquidez inmediata o test ácido, ¿cierto? O que también conocemos como prueba ácida, ¿cierto? Pues mide la capacidad de una empresa para
generar, dice general, no, es generar liquidez con la que pueda hacer frente a sus deudas a muy corto plazo. Y este indicador, ¿cómo se calcula? Pues el efectivo entre el pasivo corriente. ¿Ok? O como dice allí abajito, en el test ácido o prueba ácida se pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar o más bien para pagar sus obligaciones corrientes con efectivo o inversiones temporales, ¿sí? Pueden ser efectivo o inversiones temporales, sin depender de la venta de sus existencias o inventarios. ¿Ok? Por eso lo más líquido, lo que tenga esa rápida posibilidad de venderse y de convertirse en efectivo, pues yo lo divido entre las obligaciones que también tengo en el corto plazo, o sea, el pasivo corriente. Bueno, y también tenemos la tesorería, que analiza la liquidez de la empresa a corto plazo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el efectivo, ¿sí? Que también puede ser más las inversiones temporales, si tiene inversiones temporales, más los deudores comerciales, ¿ok? Y eso lo divido entre pasivo corriente, ¿ok? Bueno, también incluí ahí a mano derecha otro indicador muy importante, que es el capital neto de trabajo, ¿sí? El capital neto de trabajo expresa en términos de valor, o sea, en términos monetarios, lo que la razón corriente presenta como una relación, ¿sí? Como vemos allí, en lugar de el activo corriente dividirlo entre el pasivo corriente, entonces lo resto. El activo corriente menos el pasivo corriente es lo que es aquel recurso monetario que dispone la empresa para cubrir, ¿sí?, sus gastos de operación diaria. ¿Ok? Y algo importante por mencionar es que esta liquidez financiera que me muestra la relación entre activo corriente y pasivo corriente, yo les pregunto, un resultado de 1.5 versus uno de 1.1, ¿cuál de los dos será más apropiado para, por ejemplo, una empresa comercial? 1.5. Exacto, exacto, muy bien, exacto. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor liquidez. Entonces, Mayores veces. exacto, entonces va a contar con esos recursos, los va a poder invertir no sé, en comprar otros productos que él vea que se están moviendo, que tienen bastante salida, y bueno, incluso si considera que invirtiéndolos en algún tipo de instrumento financiero va a conseguir un mayor rendimiento, pues también entonces tendría la posibilidad de hacerlo. En cambio, si por el contrario, sus pasivos corrientes son más elevados a sus activos corrientes, pues en algún momento se va a quedar ilíquido y va a tener que solicitar un crédito, y si solicita un crédito, pues se le van a generar unos gastos de intereses, ¿cierto? Bueno, continuamos. El análisis del resultado de estos ratios o estos indicadores financieros dependerá de cada empresa en particular, pero en general, si el resultado de ese ratio o indicador de liquidez general, es menor que la unidad, pues corre el riesgo de suspensión de pagos, como lo acabamos de mencionar. Ahora, si su resultado es muy superior a la unidad, ¿sí?, como el ejemplo que acabé de dar, pues puede suponer, pero no significa eso, puede suponer que la empresa tiene recursos ociosos. ¿Qué significa que tiene recursos ociosos? ¿O eso qué va a representar? Pues que esos recursos ociosos los va a mantener ahí quietos, como su nombre lo dice, ociosos, y en lugar de ponerlos a producir, pues está dejando de ganar. Y pues en el ámbito financiero, dejar de ganar, ¿sí?, se considera como pérdida. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos los indicadores de valor para el análisis financiero. Bueno, ahí tenemos entonces la rotación de cartera, el periodo promedio de cobro en veces o en número de veces, el periodo promedio de cobro en días, ¿sí?, la rotación del inventario para una empresa comercial, la rotación de inventario para una empresa industrial. Entonces ahí se puede calcular esa rotación de inventario para empresa industrial, tanto para materia prima, que es MP, como PP, que es producto en proceso, como PT, que es producto terminado. ¿Mm? También vamos a calcular los días de inventario a mano y el ciclo del efectivo. Entonces, primero, la rotación de cartera establece el número de veces que giran o que cambian, ¿sí?, o que se mueven las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, que generalmente es un año. ¿Y cómo se calcula? Pues las ventas a crédito dividido entre las cuentas por cobrar promedio. El periodo promedio de cobro en veces
indica el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo durante el año, ¿sí? Entonces ahí tenemos la fórmula. Es cuentas por cobrar promedio entre ventas a crédito, ¿sí? Ven ahí que es el inverso, ¿no? O sea, rotación de cartera es ventas a crédito sobre cuentas por cobrar promedio. Y el periodo promedio de cobro en veces es al contrario, es las cuentas por cobrar promedio entre las ventas a crédito, ¿sí? Bueno, ahora, Profe, sí, perdón, una pregunta ahí. Eh, Cuando hablamos de cuentas por cobrar promedio, significa que cogemos quizá estados financieros intermedios y sacamos ese promedio o sencillamente el resultado del integral del año me va a reflejar un promedio. es hacer lo mismo que se hace con el inventario, ¿sí? Cuando nos piden un inventario promedio, entonces nosotros tomamos el final, ¿sí? Por ejemplo, del año 2014, con el inicial del 2015, lo sumamos y lo dividimos entre dos, sacamos un promedio aritmético. Sí, así es que se saca normalmente el promedio, ¿sí? Gracias. Ok. Eso es lo normal, pero hay otras empresas que, por ejemplo, ellos no consideran que es un promedio aritmético es lo más razonable, entonces pueden entrar a calcular otro tipo de promedios, como el promedio ponderado, por ejemplo, que también permite tener, digamos, con mayor exactitud ese periodo promedio de cobro en veces o esa rotación de cartera, ¿sí? Pero como dije, en términos normales, una empresa, por ejemplo, comercial, ¿sí? Pues digamos, ese promedio aritmético que acabo de mencionar es el método más utilizado y da buenos resultados. Bueno, entonces continuamos. El periodo promedio de cobro en días indica el número de días que se demora en convertir sus cuentas por cobrar en efectivo durante el año. ¿Y cómo se calcula? Pues las cuentas por cobrar promedio por 365 días, sí, los días que tiene un año, dividido entre las ventas a crédito. ¿Okay? Y ese resultado me va a dar en días. La rotación de inventario una empresa comercial, pues indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar durante el año. ¿Okay? ¿Y cómo se calcula? Pues el costo de las mercancías vendidas dividido entre el inventario promedio de mercancías. Y ya les acabo de mencionar cómo se saca ese promedio de mercancías o de existencias, como le quieran decir. Bueno, la rotación de inventario para la empresa industrial, entonces, indica el número de veces que el inventario se convierte también en efectivo cuenta por cobrar durante el año, pero ahí se discrimina o se hace, digamos, se elabora un índice para, en caso de una empresa industrial, para la materia prima, otro para el producto en proceso y otro para el producto terminado. Porque es muy importante saber exactamente cómo están rotando esos tres tipos de producto para ver si hay algún problema, ¿sí? Si por lo general, digamos, el producto en proceso rotaba, no sé, 30, no, bueno, unos 15 días en el año y de repente pasó a 20 o a 25, pues es importante notar ese cambio e investigar cuáles son las posibles causas de eso para efectivamente hallar una solución o tomar una decisión que permita pues reducir ese tiempo. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Y cómo se calcula? Pues costo de ventas, perdón, entre inventario total. Inventario total si es de materia prima, pues de materia prima, si es de producto en proceso, de producto en proceso, y si es de producto terminado, pues de producto terminado, ¿cierto? Bueno, días de inventario a mano. Este indicador muestra o indica el número de días que se demora en convertir el inventario en efectivo o en cuentas por cobrar. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el inventario promedio, ¿sí? Inventario promedio de inventario, perdón, inventario promedio o promedio de inventario multiplicado por 365 y dividido entre el costo de ventas. Y el ciclo del efectivo. Este indicador determina el tiempo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima para fabricar un producto hasta el momento en que se cobra, ¿sí?, la venta de esos productos. En términos algebraicos, ¿sí?, ¿a qué corresponde? Es simplemente
a la rotación de cartera en días, ¿sí? Le sumo la rotación del inventario en días y le resto la rotación de proveedores, ¿sí? ¿Quién me dice por qué le resto la rotación de proveedores en días? ¿Alguien sabe? Profe, Es ¿puede porque, repetir la pregunta, perdón? es Sí. porque ¿Por qué tiene signo negativo la rotación de proveedores en esta ecuación de cálculo del ciclo del efectivo? Porque ya cuando usted compra es cuando le paga a los proveedores y desde ahí empieza el ciclo. Ok, perfecto, muy bien, exactamente. Como quien dice, ese es el crédito, ¿cierto? O sea, yo le resto el periodo de crédito que me da mi proveedor, ¿sí? Entonces, ese yo se lo descuento o se lo resto a el crédito que yo doy a mis clientes o bueno, más bien, no el crédito, y la rotación de la cartera y la rotación del inventario, ¿ok? Bueno. Ahora, los indicadores de actividad miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos mediante la comparación entre cuentas de balance, o sea, estáticas, y cuentas de resultado, ¿sí? Que son pues dinámicas. Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la eficiencia, ¿sí? Con, digamos, con un capital que no sea muy elevado, yo consigo bastantes utilidades, pues eso es mucho más rentable y mucho más beneficioso para las empresas que tener, por ejemplo, una enorme cantidad de activos y que generen, por ejemplo, un rendimiento muy, muy bajito, ¿sí? Bueno. Y una de las formas de controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación, ¿sí? De los diversos activos, bueno, como más adelante vamos a ver. Ahora veamos indicadores, dentro de los indicadores, bueno, estos no son clásicos, ahí me quedó mal. Estos son los nuevos indicadores, o sea, estos son los indicadores de valor, ¿cierto? Estos son los que ustedes, por favor, presten mucha atención porque estos son los que ustedes van a tener que aplicar ahorita más adelante para poder elaborar el índice, el resultado del índice DuPont, ¿ok? Entonces, permítanme un momento, voy a dejar de compartir porque si el título me quedó mal. Ok, listo. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ok, listo. ¿Me confirman si están observando la diapositiva ampliada? Sí, señor. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, empecemos con uno muy importante y que aparece ahí en la guía de actividades, que es el margen neto. El margen neto es un indicador que refleja la capacidad de la organización o de la empresa para convertir los ingresos que recibe en beneficios, o sea, en utilidades. En otras palabras, permite saber si se está realizando un eficiente control de los costos. ¿Cómo se calcula? Pues el beneficio neto o utilidad neta entre las ventas, ¿cierto? Segundo, la rotación del activo, muy importante. Es un indicador que nos señala el buen funcionamiento de la empresa y su función es indicar la eficiencia de la empresa a la hora de gestionar sus activos para producir nuevas ventas. Cuanto mayor sea, ¿sí?, el valor de este ratio, este indicador, pues va a significar que la empresa tendrá una mayor productividad o una productividad mayor. ¿Cómo se calcula? Pues dividiendo las ventas netas entre el activo total neto. ¿Okay? Tercero, el multiplicador de capital o que aparece allí en la guía como el apalancamiento financiero, ¿cierto? Es un indicador que hace parte del grupo de apalancamiento financiero. Sirve para determinar el uso del financiamiento externo. ¿Okay? Externo, oigan, ese externo se refiere es
por ejemplo, a los recursos que están aportando los socios de la empresa, ¿ok? Pero también podría ser la deuda, ¿ok? Pero en este caso específico va a ser el cálculo de este indicador, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Activo total sobre patrimonio neto, ¿sí? Y este multiplicador de capital, como les dije, también se conoce, o bueno, aparece por ejemplo ahí en la guía, como apalancamiento financiero, ¿ok? Bueno, y el último es el índice DuPont. Es un indicador financiero que combina los principales indicadores financieros, es decir, los tres anteriores, ¿sí? Con el fin de determinar la eficiencia con la que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital, ese que acabé de mencionar, o sea, el apalancamiento financiero. ¿Y cómo se calcula? Pues se multiplican los tres anteriores indicadores, ¿sí? Utilidad neta sobre ventas, ¿sí? Que es el margen neto, multiplicado por ventas netas sobre activo total, o sea, rotación de activos, y multiplicado por el multiplicador de capital, o sea, el activo total sobre el patrimonio neto. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de multiplicador de capital es el siguiente. Ojo, una compañía tiene $750,000 en activos totales, pongamos ese ejemplo, y tiene 1,000,000 en patrimonio neto. Entonces, el indicador activos sobre patrimonio neto, ¿sí? O sea, el multiplicador de capital va a dar un resultado de 0,75, o sea, 75%. ¿Esto qué indica? Que el 75% de los activos de la compañía es financiado con el patrimonio neto de los accionistas. ¿Ok? Y algo importante por mencionar, cifras bajas del indicador activo sobre patrimonio neto, o sea, el multiplicador de capital, son preferibles porque significa que la compañía está pagando sus activos con su propio capital. O sea que entre ese indicador sea más bajo, pues es mejor, ¿cierto? Porque significa que la compañía está pagando sus activos con su propio capital. Profe, pero tengo una pregunta ahí. Luego, ¿no es preferible deberle a los socios que a los terceros? ¿Sabe que no? ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Normalmente en las empresas, los dueños del capital, sus exigencias de rendimiento, como ellos conocen bien la operación de la empresa, pues ellos van a tener que, o ellos tienen la opción de decidir si van a reinvertir recursos en la empresa o si van a disponer de ellos para otra cosa. Y normalmente sus exigencias de capital son más elevados que, por ejemplo, los que ofrecería una entidad financiera. Otra diferencia o otra ventaja que tiene, digamos, deuda, ¿sí? Adquirir deuda, es que los gastos de intereses son deducibles, ¿sí? Del impuesto. Entonces, ese beneficio no lo tiene, por ejemplo, los recursos de los accionistas, pues, de una empresa. Entonces, por eso, el financiarse con deuda, aunque no parezca muy lógico, es más atractivo, ¿sí? Que digamos, los recursos de capital que aportaron los mismos socios de la empresa. ¿Ok? Bueno. Y más ahorita con el valor del IBR y el DTF. Exacto, que está muy bajito. Bueno. Está como al 1.5 más o menos, más los puntos adicionales de financiación. Correcto. Bueno, les voy a comentar algo como para que ustedes sepan. En las últimas semanas, el valor de los bonos financieros a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, han caído en un porcentaje muy elevado, muy elevado, y eso ha afectado o eso ha perjudicado los portafolios de inversión de los bancos, creo que fue en 2.4 billones, y fondos que administran los fondos de pensión, las AFP, han perdido como 1 billón, ¿sí? Debido a esos recursos que tenían invertidos en bonos, que por supuesto son seguros y todo, pero su rendimiento, que no era tan elevado, pero tampoco era tan malo, pues está dando pérdidas. O sea, las empresas están perdiendo debido a esas inversiones que tenían en bonos, sobre todo los que tenían en Estados Unidos. ¿Sí? Para que ustedes sepan que eso ha hecho que por ejemplo, muchos fondos de inversión estén dando pérdidas, o bueno, hasta al menos la semana pasada estaban dando pérdidas, ¿sí?
y pues en estos días se espera que empiece a recuperarse. Pues eso es lo que se espera. Acá lo podemos ver con los encargos fiduciarios en los bancos. Es una Ok. afectación directa y todos están dando pérdida. Exacto, exacto. Ahí también, sí, es que la situación económica en este momento, o la situación financiera está grave, está mostrando pérdidas. Entonces hay que esperar a que el mercado nuevamente se recupere, empezando por los Estados Unidos, y eso luego se va a reflejar poco a poco, pues, en nuestra economía. Incluso perdiendo capital. Claro, están dando pérdidas, sí. Digamos, si una persona invirtió 1 millón, había ganado, no sé, 12 digamos, mil pesos. 12,000 pesos, ya esos Ya 12,000 está pesos, perdiendo 20, 30 ya, mil pesos sobre el millón. exacto, ya incluso perdió ese capital inicial una proporción. Entonces, las personas no tienen que, en este momento no es aconsejable llegar y sacar la plata, porque entonces ya, digamos que concretan esa pérdida, sino esperar, ¿sí?, a que se recupere nuevamente el valor de esos activos, y que eso va a suceder porque eso ha sucedido en los demás años, eso no es algo nuevo, esperar a que se recupere y poco a poco va a ir ganando nuevamente, o va a presentar ganancias, pues, en un periodo no muy grande, en cuestión de unos días, semanas o meses. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. ¿A quién me ayuda, por favor, leyendo equilibrio financiero? Yo le leo, profe. Ok, gracias. Dice, una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir con dos condiciones. Primero, recursos suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes, para cumplir con su actividad económica como para cumplir con sus compromisos, de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Segunda condición, contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo efectivo y ciclo de operación de la empresa para garantizar un funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables como, por ejemplo, la competencia del sector económico, tipo de producto, tipo de tecnología, entre otros. Se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primero, activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Esto significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. Ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sea tangible o intangible, que no pueden convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, yo continúo, gracias. Los recursos permanentes son el patrimonio neto más el pasivo no corriente, ¿ok? Esos son los recursos permanentes o capitales permanentes. Ahora bien, el patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los pasivos, ¿sí? O sea, el remanente. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, obviamente, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto debe representar el 40 o 50% del total pasivo, ¿sí? Obviamente, esto es un patrón, pero esto no aplica para todas las empresas, pero en términos generales es así. Si es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización, que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. Puede darse también el caso contrario, ¿sí? Que el patrimonio neto que esté por encima del 50% del pasivo total. Y en estos casos es posible que se estén
infrautilizando los recursos, ¿cierto? Como lo que habíamos anteriormente visto con la caja, ¿sí? Por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad, ¿sí? O sea, estarían mucho patrimonio que no están generando, ¿sí? La rentabilidad que deberían generar. El pasivo no corriente, o sea, exigible a largo plazo, son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, los préstamos, ¿sí? Que uno tiene una entidad financiera, bueno, supongamos que sea para compra de activos, que esos son por lo general de largo plazo. ¿Okay? Bueno, y el activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondría en peligro si se tuvieran que afrontar deudas, ¿sí? O sea, compromisos a corto plazo, por ejemplo, con la maquinaria que tiene la empresa, los vehículos que tiene, locales o cualquier otro activo inmovilizado. Ok, y ahora viene otro ítem muy importante que es el fondo de maniobra, ¿sí? Este es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, ¿cierto? Para evitar el riesgo de que la empresa, ¿sí? Se vea la necesidad de suspender sus pagos, o sea, que no pueda cumplir con sus compromisos de corto plazo. Es decir, crear un fondo o un colchón de seguridad que permita hacer frente, o sea, que permita afrontar más bien los posibles desajustes que pudieran producirse entre esta corriente o este grupo de cobros y de pagos, o flujos más bien. Ahora viene el equilibrio financiero. Bueno, siguiendo con el equilibrio financiero, y retomando lo que ha dicho anteriormente, esto significa que los recursos permanentes, es decir, el patrimonio neto más el pasivo no corriente, financian, además de la totalidad del activo no corriente, ¿sí? También van a financiar una parte del activo corriente, ¿sí? Lo cual es recomendable porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero. Pues cualquier cliente que no pague, ¿sí? No pague a tiempo, pues llevaría a la empresa a la insolvencia con el consiguiente deterioro de su imagen. Entonces, la parte del activo corriente que es financiada con recursos a largo plazo se denomina fondo de maniobra o FM. Y el resultado ideal de equilibrio financiero se da cuando ese fondo de maniobra es mayor a cero. Y lo vemos allí en esta imagen del lado izquierdo, ¿sí? Donde podemos observar cómo los recursos permanentes, que son el patrimonio neto y el pasivo no corriente, financian, ¿cierto? El 100% del activo no corriente, ¿sí? Y parte del activo corriente, ¿ok? Ahora bien, cuando el fondo de maniobra es igual a cero, ¿sí? O sea, que la cantidad de activo corriente es igual a la del pasivo corriente, es cuando el activo corriente, es cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, se presenta una situación de riesgo, pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Entonces, si hay un retraso en el cobro de alguna partida o de alguna cuenta, pues la empresa no va a ser capaz de hacer frente a sus deudas de corto plazo o su pasivo corriente. Y por el contrario, una situación más bien peligrosa, por eso lo puse ahí en rojo, en fucsia, es que ese fondo de maniobra sea menor a cero, ¿sí? Es una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes son inferiores que el pasivo, ¿sí? Que el pasivo en total, pasivo de ambos, con lo que parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión de pagos, ¿sí? O sea, quedar mal con sus deudores. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, yo quería agregar algo aquí específicamente en el índice DuPont. Es algo como histórico, pero pues quiero que ustedes lo conozcan. Es lo siguiente. El modelo del sistema DuPont fue creado por el ingeniero eléctrico Donaldson Brown. Perdón. Donaldson Brown. En 1914, ¿cierto? Él se integró en el departamento de tesorería de una empresa
que es la Dow Chemical, ¿cierto? No sé si la han escuchado, esa multinacional, Dow Chemical, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con generación o producción relacionado con químicos. Ay, perdón. Ya. Bueno, entonces, este sistema combina el estado de resultados y el estado de situación financiera en dos medidas de rentabilidad, que son el ROA y el ROE, ¿sí? El ROA, ¿qué significa? ¿Quién se acuerda qué es el ROA? Rotación de activos, ¿no? No, no. La ROA, rentabilidad. correcto. Rendimiento sobre los activos, o que en inglés es Return Over Assets, ¿sí? Rendimiento sobre los activos. Y también el ROE. ¿Quién se acuerda qué es el ROE? Es la rentabilidad en dinero, en efectivo. No. De patrimonio, rentabilidad sobre el patrimonio. Patrimonio, correcto. Que en inglés ROE significa Return Over Equity, o sea, sobre el patrimonio. Muy bien. Perfecto. Entonces, la principal ventaja de este sistema DuPont es que permite a la empresa dividir su rendimiento sobre el capital en diferentes componentes, ¿sí? O bloques, de forma que los propietarios puedan analizar el rendimiento total de la empresa desde diversas dimensiones. Entonces, va a poder comparar con la media o con el promedio, ¿sí? de su empresa con el promedio de otras empresas del sector, y así poder determinar si su gestión o su eficiencia, como vimos anteriormente, lo que va a medir el índice DuPont es la eficiencia con la que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y ese apalancamiento o multiplicador de capital, ¿sí? Entonces va a poder determinar si lo está haciendo o si lo está haciendo mejor o peor que su competencia, ¿sí? Y otra cosa, el sistema DuPont reúne los elementos que son los responsables del crecimiento económico de una empresa para determinar el nivel de eficiencia que la empresa está usando para sus activos, su capital de trabajo y el apalancamiento financiero. ¿Ok? Bueno. Entonces retomamos por acá. Ok. ¿Quién me ayuda leyendo este tercero? El pasivo corriente debe ser igual al realizable más el disponible. Voy yo, qué pena. El pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. El realizable corresponde principalmente a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Disponible, el dinero que dispone la empresa en efectivo y en cuentas corrientes. Se pueden dar tres casos. A. El realizable más el disponible igualan el pasivo corriente, es la situación real. B. El realizable más el disponible son menores que el pasivo corriente. En estos casos hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir pago de dividendos en el caso de que los haya, aumentar la autofinanciación, reconvertir la deuda de corto plazo a largo plazo, adelantar la transformación de dinero de los activos corrientes. C. El realizable más disponible excedan al pasivo corriente. Se están infrautilizando las inversiones en realizable y disponible. Ok, muchas gracias. Recuerden, el realizable son ¿qué? Las cuentas por cobrar, ¿ok? Sino que aquí les dicen derechos de cobro, pero son las cuentas por cobrar. Y el disponible es lo más líquido que tiene la empresa, o sea, el efectivo y las inversiones temporales, o cuenta corriente si tuviera. Ok. Bueno. Y ahora las conclusiones. Primero, el análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Segundo, los indicadores financieros o ratios sirven para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros y para analizar su liquidez, su solvencia, su rentabilidad y su eficiencia operativa. ¿Okay? ¿Qué es la solvencia? ¿Quién se acuerda qué es la solvencia de una empresa?
Es el flujo efectivo que tiene para solventar todo su capital de trabajo, sus obligaciones financieras. Exacto. Muy bien, exacto. Exacto. Los recursos suficientes para cubrir sus deudas. ¿Sí? Exacto. Deudas en general, ¿sí? A corto y a largo plazo. Tercero, al cumplirse la primera norma, ¿sí? De esas tres que yo enumeré anteriormente, los recursos permanentes deben cubrir los activos no corrientes, ¿sí? La empresa gozará de estabilidad financiera. Segundo, al cumplirse la segunda norma que dice los recursos permanentes alcanzan a cubrir todo el activo fijo, las existencias y parte del realizable, ¿sí? O sea, las cuentas por cobrar, pues la empresa no correría riesgo de interrumpir el proceso productivo, ya que tendría existencias suficientes o inventarios suficientes para cubrir las demandas de sus clientes, o sea, un stock de seguridad. Y quinto, al cumplirse la tercera norma que dice el pasivo corriente es igual al realizable más el disponible, es decir, efectivo y cuentas corrientes, pues se evitará financiaciones a largo plazo, que eso va obviamente a evitar tener que incurrir en gastos de intereses. ¿Sí? Bueno, bueno, eso sería todo. Entonces, en este momento voy a compartirles el enlace de una actividad para que ustedes, por favor, me calculen el índice DuPont. Es un archivo de Excel. Entonces, por favor, para que lo abran y yo les comparto, pues, lo que está allí contenido. Listo, ahí se los acabé de compartir. También lo voy a abrir directamente desde el enlace. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok, entonces, ustedes les va a abrir así el enlace. Entonces, por favor, le dan clic donde dice abrir con y seleccionan hojas de cálculo de Google. Entonces, abre otra pestaña y ahí entonces ustedes tienen el ejercicio. Dice, ejercicio sobre índice DuPont. Con base en los siguientes datos contables, calcule el resultado del índice DuPont e interprete su resultado. ¿Ok? Entonces, me calculan, por favor, margen neto, rotación de activos, apalancamiento financiero. Con esos tres los multiplican y obtienen, ¿qué? El índice DuPont. Y luego, por favor, aquí abajito, me interpretan el resultado. ¿Ok? Si quieren, yo les aconsejo que no lo hagan ahí directamente, sino que lo descarguen y lo hagan en su computador. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro lo que hay que hacer? Sí, señor. Ok, yo entonces voy a compartirles las fórmulas. Eso no hay ningún problema. Aquí. Eso. Ahí está. Ahí tienen las fórmulas. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto les doy? 8 minuticos. 8 minuticos y por favor, pues vayan haciéndolo en sus computadores.
¿Cómo van? Profe, disculpe ahí, cuánto se supone que más o menos debe dar el índice, entre qué rango o qué? Entre 4 y 5%. Ah, bueno, 5. Pues a mí me dio 5, no sé. ¿De verdad? Pues le dio bien. Supuestamente. ¿Sí? ¿Le dio 5%? Sí, 5, me dio 5. Lo que tengo dudas, ¿saben cuál, profe? Es en el de apalancamiento financiero, como dice que es el activo total sobre el patrimonio neto. Entonces, pues yo lo que hice fue dividir pues el activo que me está dando ahí entre el patrimonio neto. Entonces no sé si está bien ahí, es el único valor que tengo ahí como duda. Bueno, ¿los demás compañeros les dio eso también? ¿Los demás compañeros? Profe, buenas noches, qué pena, nos quitó la presentación de las fórmulas y yo ya estaba terminando. Ay, no, pero Pena. luego no las habían anotado, Viviana. Me da pena. Ay, no. Las estaba tomando de la diapositiva. Ok. Bueno, ya la vuelvo a compartir. Profe, una pregunta, ¿con ventas netas se refiere a, pues digamos en este caso no hay devoluciones, pero hace referencias a eso? Porque es que yo calculé las ventas netas y le quité los costos y los gastos y ahí fue que calculé el índice de rotación del activo. No, mire, es así, es sencillo. Ahorita comparto, Viviana. Mire, el margen neto utilidad, ¿sí? El margen neto son simplemente toma la utilidad neta y lo divide entre ventas, ¿sí? La rotación de activos totales toma las ventas y lo divide entre activo fijo total, ¿sí? Y el apalancamiento financiero o multiplicador de capital es el activo sobre el patrimonio. Así de sencillo. Y luego multiplican los tres. Ah, listo, profe, eso era lo que me faltaba. Bueno, si es así, sí me dio 5, profe, así como Sí, a Sí, 5, sí, sí, señor. está bien. Eso da 5. Eso da 5. Ahora, la interpretación. ¿Quién me ayuda con la interpretación? Profe, qué pena la primera. ¿Cuál es la de margen neto? ¿Beneficio Sí, neto cuál es? margen neto, correcto. Que es ¿Beneficio neto cuál sería? utilidad. El beneficio es lo mismo que la utilidad. La Sí, utilidad 250 dividido en sobre ventas. los 250.000. Ajá. Me da 0,6, no sé. Sí, está bien, está bien. Rotación de activos totales, ¿cuánto da? Por rotación de activos. 2,5. Muy bien. ¿Y el apalancamiento multiplicador de capital? 3.33. 3.3. Correcto, muy bien. Y cuando multiplican esos tres, ¿cuánto da? 4.95. Muy bien, correcto. No era porcentaje, yo lo dije mal, es en términos numéricos. 4,99,5, está correcto. Okay. Bueno, y bueno, ¿y cómo interpretan ese resultado? ¿Qué me está indicando eso? ¿No? Bueno, yo les colaboro con eso. ¿Quién tiene por ahí un micrófono abierto? Por favor, para que lo desactive temporalmente. Pero es que tenemos 5 veces, ¿cierto? Es eso. No, oigan lo siguiente, no se preocupe, mire, aunque da en términos numéricos 5, mire cómo se interpreta. Ese índice DuPont indica una rentabilidad de la empresa del 5%, ¿sí? Se puede observar que el rendimiento más importante viene del apalancamiento financiero o del multiplicador de capital. Eso indica que la empresa recurrió en una importante medida a agentes externos para financiarse, ¿ok? Eso es lo que está mostrando ese resultado de 5, que como es rentabilidad, es 5%, ¿ok? Y que también puede uno al mirar en forma independiente esos tres indicadores que hacen parte del DuPont, que al multiplicarlos pues me da el DuPont. También puedo observar que la empresa debería mejorar sus operaciones laborales y la rotación de sus activos
para aumentar sus márgenes de ganancia y con ello poder aumentar en una mayor proporción pues ese índice DuPont. ¿Ok? ¿Sí está claro? Y de alguna manera tratar de disminuir el apalancamiento financiero Sí. para que puedan incrementar los otros dos también. Sí, también está esa posibilidad, claro que sí. Eso hay diferentes posibilidades, sí, claro que sí. Bueno, pues no siendo más, ustedes por favor me confirman si todos ya se registraron en la lista de asistencia. Yo no, profesor, por favor, envíenme el link. Hagamos lo siguiente, ahí en la cara 2, denle clic donde dice cara 2, porque digamos la cara 1 ya está completa, 7 personas ya se registraron. Entonces, porfa, regístrese donde dice cara 2, que sería como la siguiente pestaña. ¿Ok? Y yo luego actualizo que tenía la información del de ingeniería económica, pero bueno, ya lo estoy modificando. Profe, una pregunta, es decir, que ese indicador no se evalúa numéricamente, sino porcentual, en porcentaje. Porcentual y digamos que fraccionado, es decir, se mira de los 3 factores cuál es el que más le aporta. Si aporta más el primero es porque la empresa está siendo más rentable gracias a sus ventas, mientras que si es al revés es gracias a apalancamiento. Exacto, así es que se analiza, muy bien, es correcto. Okay, es correcto. Bueno, entonces, ¿y con qué recurrencia debería uno utilizar este índice? Pues lo más, digamos, o sea, es un índice que está, digamos, aceptado en el mercado, es un índice que a nivel de finanzas es aceptado. O sea, a nivel mundial, Viviana, a nivel mundial, o sea, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, es un indicador a nivel mundial y entre más frecuentemente se pueda calcular mejor, con eso usted puede saber si la eficiencia de su empresa, ¿sí? Comparada contra los de la competencia, es o no, pues, aceptable. Bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Espero que les haya servido este ejercicio y esta teoría para que ustedes puedan desarrollar su actividad del paso número 2. Y bueno, pues cualquier duda o inquietud que se les vaya apareciendo, por favor me la hacen saber para poder colaborar. Profesor, disculpe, usted va a subir esta clase en el link, lo que pasa es que tuve problemas de conexión. Sí, claro que sí, esto lo estamos grabando, claro que sí. Profe, ¿me regala el link de la lista, por favor? Sí, claro. Profe, ¿y si usted nos comparte las diapositivas? Sí, señora, yo también les comparto las diapositivas, claro que sí. Gracias, profe. Bueno, ahí les estoy compartiendo el enlace de asistencia. Dígame. ¿Le puedo preguntar algo cuando dice que lo que viene es colaborativo? Ahí, ¿cómo son los grupos? Y eso, la verdad, no tengo ni idea. Esa era mi pregunta. Todos ustedes pertenecen o están organizados en grupos, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, entran al foro de discusión, ahí van a poder observar que aparece, por ejemplo, el número del curso. El de ustedes es 10-21-06-859 rayita al piso y luego tiene un número. Entonces, ese número que viene después de la rayita al piso es el grupo al que ustedes pertenecen, ¿sí? Entonces, una es la actividad individual, que ustedes esa actividad individual la van a elaborar y la cuelgan o la suben dentro del foro. Yo la voy a revisar y les doy una realimentación. La actividad colaborativa, pues como su nombre lo dice, le van a hacer entre todos. Entonces todos van a colaborar para poder desarrollar o entregar ese análisis, ¿sí? Ustedes van a tener que utilizar una herramienta en Excel, pues si quieren, obviamente, si no, pues elaboran las mismas de ustedes, que es ese archivo que se llama inductores, ¿cómo es? Inductores de valores, pero en un momento yo lo reviso. Profe, pero ¿cómo sabemos quién más compone ese grupo? Por ejemplo, yo soy raya 1, pero no sé quiénes son mis compañeros. Se llama inductores de valores, sí, profesor. Inductores de valor, ok, muchas gracias. Ya le respondo, espera un momentico. Sí, anexo 1, plantilla, inductores de valor, así se llama. Entonces, acuérdense, entran a la carpeta, dentro del entorno de aprendizaje,
buscan ahí abajito una carpeta azul que se llama Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, Unidad 1, Paso 2, Definición del problema del caso de estudio. Ahí van a encontrar, cuando ustedes le dan clic, van a encontrar en esa carpeta el anexo 1, plantilla inductores de valor, que les va a servir de modelo. O sea, en ese archivo pueden fácilmente desarrollar la actividad colaborativa, ¿sí? Está el caso de estudio, que es el que ustedes tienen que leer, analizar sobre todo. Esa información yo les recomiendo, por favor, que la coloquen en un archivo de Excel para que les facilite, ¿sí? Para que puedan hacer el análisis horizontal y vertical. Si quieren, ¿saben qué? Voy a compartirles ya en este momento. Vamos todos mirando la guía de actividades para resolver dudas. Bueno, vamos a hacer eso. Ok, listo. Ok, ¿la están viendo todos? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Entonces, bueno, me decía, qué pena, me decía que usted no sabía quién eran sus compañeros del grupo 1, ¿cierto? Sí, señor. No, espere, yo le digo de una vez. Participantes, ok. Estoy haciendo aquí una búsqueda. Ok, grupos. Grupo 1, ahí están dentro del grupo 1. Luz Janet Cárdenas, Fabián Eduardo Corredor, Camilo Andrés Pérez Pacheco, Jennifer Paola Pineda y Omaira Estela Segura. Perdón. ¿Ok? Recuerden, por favor, presentarse dentro del foro, precisamente, y compartir, no sé, Skype o celular para que puedan, pues, trabajar la actividad colaborativa. ¿Ok? Profe, pues para complementar una cosita, nosotros Sí. podemos dejar el teléfono en el foro y ahí después armamos el grupo de WhatsApp Sí, claro, todo eso es posible, obviamente. y con eso ahí pues vamos realizando. Sí, señora, correcto. Bueno, entonces aquí acabé de compartir nuevamente la guía de actividad del paso número 2, ¿cierto? Dice allí, trabajo independiente. Entonces, cada integrante del grupo colaborativo selecciona una empresa similar a la del caso propuesto en el entorno de aprendizaje. Dice ahí, trabajo independiente. Entonces, cada uno, por favor, va a mirar o va a buscar una empresa que se asemeje a esta del caso de estudio. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿dónde consigo una empresa similar? ¿Ustedes conocen Legiscomex? ¿Alguno de ustedes ha entrado a Legiscomex? No, profe, pero lo buscamos. Ok, miren, en la sección de la biblioteca de la UNAD, o sea, la e-biblioteca, ahí hay una sección que, o sea, cuando ustedes entran a bases de datos, perdón, cuando ustedes, estando en la biblioteca, buscan bases de datos, ahí van a poder, si quieren, buscan por nombre Legiscomex, y dentro de Legiscomex van a poder descargar los estados financieros, ¿sí? De acuerdo a diferentes criterios. Entonces, yo les recomiendo que por favor lo hagan. Bueno, ustedes algunos me dirán, hagámoslo ya. Entonces, si quieren, vamos a hacerlo en este momento. Ok, entonces. Profe, sé que tiene ahí los grupos, o sea que hay dos grupos dentro del curso. Un grupo fue los que usted nombró y los otros son Miss Lady, Luis Fernando, Natalia, Tatiana y Andrés. Y allá no habría más grupos. No, yo les leí ahorita quiénes hacen parte del grupo número 1. Ya ahorita me tocaría mirar los del 2 y los del 3 y los del 4. Son en total 4 grupos. ¿Les hacemos como 20? Sí, correcto. Bueno, si están observando allí, ¿no? Acabé de entrar a la biblioteca. Luego entonces le dan clic donde dice bases de datos. Ahí se abre una pestaña y ahí vamos a buscar Legiscomex. Entonces buscamos aquí por L. ¿Sí?
Aquí en L está Legiscomex, ¿ven? Legiscomex. Entonces le dan clic a ingresar. Sí están todos observando, ¿cierto? Sí. Ok. Aquí en Legiscomex ustedes van a, mejor dicho, van a encontrar todos los estados financieros. Lo importante es que busquen una que sea una empresa como la del caso estudio. A ver, ¿quién ya ha mirado el caso estudio? Yo, profe, habla de una tienda, una super tienda que se dedica a la comercialización y que está en un punto de expansión. Exacto, o sea que es una empresa comercial. Entonces, por favor, queda como de tarea que ustedes, por favor, ingresen a uno de estos, a una de estas cajitas. ¿Ustedes cuál creen que sea la cajita más apropiada? Que está por la izquierda. Ahí está, ¿no? Información financiera Información de empresas. financiera de empresas, sí. Eso, muy bien, Viviana. Entonces a uno le da clic a ingresar. Espera un poquito morado. Ok. Y aquí entonces tienen diferentes formas de hacer la búsqueda, ¿sí? Está, por ejemplo, por sectores. Denle clic aquí a sectores, en esta pestaña de sectores, ¿sí? Y buscan o seleccionan el año, el macrosector, ahí tienen varios, ustedes por supuesto escogen el de comercio, y hacen sus búsquedas. ¿Qué les parece? Ah, ya les hice parte de la tarea. Ya entonces falta es que ustedes por favor descarguen esos datos y me los suban al foro. ¿Listo? Entonces seguimos con la guía de actividades. Luego, segundo, hará una consulta de los estados financieros básicos e identificará los rubros que aparecen en el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integrales, o sea, el ERI, y el estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Ya se acuerdan que en la primera sesión que tuvimos yo les indiqué cuál era el objetivo del estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Como su nombre lo dice, mirar cuál fue el cambio o las causas por las cuales se produjeron cambios en el patrimonio en una empresa entre un periodo y otro. Y tiene digamos, casillas que van mirando, digamos, cuáles fueron unos ítems, unos renglones de las causas por los cuales, y con números, ¿cierto? Que eso también lo vemos en el caso de estudio, por los cuales se cambió o hubo cambios en el patrimonio de la empresa entre un periodo y otro, ¿cierto? Bueno, ¿qué más dice? Ah, bueno, que también aparecen en el estado de situación financiera, o sea, en el balance. Determinará si estos rubros se corresponden, o más bien si corresponden a saldos o flujos y justificará su respuesta. ¿Si es eso claro o no es claro? Entonces, ustedes van a mirar las cuentas que están en el flujo efectivo, en el estado de cambios en el patrimonio y los van a comparar con los que hay en el balance o estado de situación financiera, ¿sí? Mira entonces esas cuentas y determinan si esos rubros, o sea, esas cuentas, sí están relacionados, sí, como que tienen coherencia, ¿sí? Esas cuentas. Ya yo lo miré y sí tienen coherencia, ¿sí? Pero entonces, ustedes por favor expliquen con sus palabras eso sí, como esa lógica que ustedes ven y que ven ahí entre esas cuentas. Sí, miren sobre todo esa en el patrimonio, miren esas utilidades retenidas y pónganse a investigar un poquito cómo eso o eso por qué se produce. Ahí les doy una pista. ¿Por qué se está produciendo esas utilidades retenidas negativas? ¿Por qué? ¿Por qué están allí? ¿Ok? Tercero, con base en la información del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, cada estudiante hará un análisis de estructura y de tendencia, que es lo mismo que ¿qué? Un análisis horizontal y vertical. ¿Ok? Lo que pasa es que lo llama de estructura y de tendencia, pero es lo mismo que un análisis horizontal y vertical. Así como también hará el cálculo del indicador margen neto, rotación del activo y apalancamiento financiero, que fue el que ya les acabé de explicar, o sea que ustedes ya lo saben cómo calcular. A partir de lo anterior,
van a hacer el cálculo del índice DuPont, que es multiplicar esos tres indicadores, ¿sí? Multiplicar los tres y ya saben incluso cómo interpretarlo. Muy bien. Cuarto, teniendo en cuenta la información de los ratios calculados, determinará si se trata de una empresa de margen o rotación, que eso ya lo vimos hoy, ¿cierto? Yo les expliqué que hay empresas que ganan por margen y otros que ganan por volumen o rotación. Lo llama rotación pues por volumen. Para justificar su respuesta hará un análisis en donde explique el impacto que pueden tener las ventas, la utilidad neta y el nivel de endeudamiento sobre la rentabilidad financiera. Quinto, ahora cada integrante consultará el caso de estudio propuesto en el entorno de aprendizaje práctico y hará un análisis comparativo frente a la empresa analizada, ¿sí? En primer punto en donde los pusieron a investigar a la empresa, ¿ok? O sea, el 1. ¿Sí es claro? El caso de estudio es, o sea, va a comparar lo que está mostrando este caso de estudio con, ¿sí? Con la empresa que usted investigó en Legiscomics y va a hacer un análisis comparativo. Bueno, y como dice allí, recuerde que para el desarrollo de esta actividad puede, si quiere, puede utilizar la herramienta plantilla de inductores de valor. Qué pena, una pregunta. ¿Y esos inductores de valor ahí está lo del análisis vertical y horizontal? No. Específicamente esos inductores de valor son esos tres que componen el DuPont, o sea, el margen neto, el rotación del activo y apalancamiento financiero, esos tres. Okay. Si usted quiere calcular otro, como por ejemplo la productividad del capital de trabajo, bienvenido. Pero al menos con que utilice esos tres, está bien. Y ahora viene el trabajo colaborativo. Dice, primero, teniendo en cuenta el concepto de conformidad financiera, bueno, es el equilibrio financiero, el grupo colaborativo discute en el foro si la empresa se encuentra en equilibrio financiero, ¿sí? Que ya vimos equilibrio financiero. De tal forma que cada estudiante plasme su justificación en un mensaje, ¿sí? O sea, escrito, en texto, no que suba un archivo, sino, ¿sí? En breves palabras, en un parrafito, ¿sí? Va a explicar, ¿sí? Eso con el fin de analizar las masas patrimoniales de la empresa propuesta en el caso de estudio y además calcular la generación interna de fondos, o sea, GIF, ¿ok? La otra semana voy a explicarles lo de la generación interna de fondos, porque no alcancé en esta presentación. ¿Qué más? Segundo, a partir de un análisis comparativo con las empresas estudiadas en la fase de trabajo independiente, ¿sí? Ese análisis comparativo que ya, pues, previamente han hecho en la actividad individual, el grupo colaborativo hace o hará más bien un diagnóstico de los niveles de endeudamiento de la empresa estudiada, la eficiencia en la comercialización de los productos y la gestión de cartera, ¿sí? ¿Qué es la gestión de cartera? La gestión que cuenta o que realiza o que lleva a cabo para recuperar o para cobrar, ¿sí? Sus cuentas, o sea, las cuentas por cobrar. Así como la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Para los fines correspondientes deberán hacer el cálculo o deberán calcular que la eficiencia, que es el índice DuPont, el ROA, rentabilidad sobre los activos, y el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Ok? Y bueno, también dice ahí que los indicadores de solvencia, o sea, lo que tiene que ver con la capacidad para cubrir sus deudas. ¿Ok? Esa es la solvencia. Bueno, tercero, teniendo en cuenta la información provista en el estado de flujos de efectivo, ¿okay? Que ese lo tiene el estudio de caso, el grupo colaborativo expone o expondrá más bien cuáles son las principales fuentes y usos del efectivo que se maneja en la empresa. Además, hará un análisis sobre la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones crediticias, o sea, con los bancos o entidades financieras, dividendos, o sea, esa capacidad para pagar dividendos y financiar sus inversiones, o sea, las compras de activos fijos. ¿Okay? Cuarto, los integrantes del grupo colaborativo hacen o más bien realizarán la proyección del estado de situación financiera, del estado de resultados integrales y del flujo efectivo para un siguiente año. ¿Okay? Y para tal fin pueden hacer uso de técnicas de proyección, pronóstico y juicio del analista que están o que se referencian ahí en la parte donde dice
contenidos y referentes bibliográficos, ahí están esos, miren, hay uno que tenga que ver con proyección y pronóstico, y ahí entonces lo consultan para ver cuál es como la forma más, o qué método es más apropiado para realizar esa proyección de sus estados financieros. Y quinto y último, el grupo colaborativo debe definir claramente la naturaleza del negocio en la empresa, o sea, tiene que, digamos, en un escrito, en un texto, ¿sí? En un párrafo, bueno, en 1 o 2 párrafos, entonces va a definir cuál es la naturaleza de la empresa la que se plantea en el estudio de caso, que ya vimos que es una empresa comercializadora, ¿sí? Si es por margen o rotación, eso prácticamente ya lo saben. Luego van a identificar las variables que requieren de la gestión del directivo financiero, ¿sí? Como ya vimos cuáles son los objetivos o roles del director financiero, entonces van a identificar cuáles son las variables que requieren esa gestión del directivo financiero, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, la información financiera actual de la empresa y la pronosticada. Y van a definir claramente ese aspecto crítico en las finanzas de la empresa estudiada que se convierte en un foco problemático o que tienen que prestarle atención para, pues, tomar decisiones, pues, de trascendencia. ¿Listo? ¿Sí está claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ya entonces hicimos un recorrido ahí, aquí por la guía de actividades. Y recuerden que eso toca entregarlo en Word, ¿no? El informe. En formato Word. Y ahí pues muestran imágenes de los estados financieros. ¿Ok? Y ese informe debe tener portada, introducción, objetivos, el contenido que es la respuesta a esos puntos de la guía, conclusiones y referencias bibliográficas. Y bueno, él especifica estas condiciones para el documento. Lo del margen 2,54 centímetros en cada lado, que sea fuente Times New Roman, tamaño 12 y a doble espacio y con sangría. ¿Listo? Ah, y por supuesto a todo aplicar la norma APA. La norma APA que en este momento está la 7ª edición. Y dice, extensión del documento colaborativo superior a 6 e inferior a 14 páginas. ¿Ok? Que no sea muy extenso. Obvio, si se pasa un poquito más, una paginita más, no pasa nada. Mejor que pequen por exceso y no por deficiencia. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su gran participación. Espero haberles resuelto dudas. Yo sé que les van a surgir dudas cuando estén desarrollando la actividad, entonces no duden en preguntarme. Yo sé que es bastante dispendiosa, entonces por favor vayan iniciando ya, no dejen todo para última hora. Esto requiere de tiempo, no es complejo el análisis, pero sí, digamos, el aspecto del que ustedes, por ejemplo, investiguen esa empresa es porque así se hace en la vida real. Entonces, por eso el docente que diseñó este curso quiere que ustedes comparen el estudio de caso con otro que sea lo más cercano posible, ¿sí? Que sea, digamos, como una competencia directa, para que ustedes vean cómo es que se hace un análisis completo, ¿sí? De una empresa comparándolo con la competencia. ¿Ok? Bueno, entonces feliz noche para todos y nos estamos viendo el próximo miércoles. Buenas noches, buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Okay. Buenas noches, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.